Hola, muy buenas. En este video hablaremos acerca del movimiento. Este ha sido un tema que siempre ha inquietado al ser humano. El cómo y el por qué se mueven las cosas despertó un gran interés por encontrar la explicación a este tipo de fenómenos. Cuando afirmamos que un cuerpo se encuentra en movimiento o en reposo, esto es en relación a un sistema de referencia. Definir un sistema de referencia nos servirá para describir correctamente el movimiento de un cuerpo, posición, velocidad y aceleración. Existen tres tipos de sistema de referencia: el unidimensional, que solo considera un movimiento en una sola dirección; el bidimensional, que es el movimiento de un objeto en un plano; y el tridimensional, que considera el espacio. Posición. Para definir el movimiento tenemos que conocer la posición del objeto. Si el objeto se encuentra quieto, este mantendrá su posición, y si se mueve, cambiará de posición. Velocidad. La velocidad de un objeto será la distancia sobre el tiempo. En el dibujo vemos una hormiga que parte en A y termina en B. Llamaremos rapidez media a la distancia recorrida o caminada por la hormiga en el tiempo total transcurrido, y llamaremos velocidad media al desplazamiento del objeto. Las unidades. Las unidades de longitud que usaremos es el kilómetro, metro y centímetro, y las unidades de tiempo serán hora, minuto y segundo. Para hacer conversiones de unidades desde kilómetros por hora a metros por segundo, multiplicaremos por la fracción 1000 sobre 3600. Y si deseamos convertir metros por segundo a kilómetros por hora, multiplicaremos por la fracción 3600 sobre 1000. Movimiento rectilíneo uniforme, o MRU. Este movimiento se realiza sobre una línea recta a velocidad constante. Y este movimiento lo vamos a representar en tres gráficos: posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. En el gráfico de posición vemos a Rex, el cual será nuestro objeto en movimiento. Este gráfico nos enseña que Rex se encuentra en la posición 4, está quieto entre los 2 y 7 segundos. Como Rex está quieto, en el gráfico de velocidad tendrá una velocidad igual a 0, entre los 2 y 7 segundos. Puesto que Rex no se mueve, no hay aceleración, o la aceleración es igual a 0. Este movimiento se describe con la ecuación x de t es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. En el gráfico de posición vemos que Rex se mueve y lo hace desde la posición 1 hasta la 7, entre los 3 y 7 segundos. Ahora, ¿cuánto avanzó? 6 metros. ¿Y cuánto tardó? 4 segundos. Y con esos datos calculamos la velocidad de Rex, que es 6 metros en 4 segundos, dando así 1.5 metros por segundo. Como Rex se mueve con velocidad constante, en el gráfico de velocidad dibujamos una línea recta en 1.5 entre los 3 y 7 segundos. Si calculamos el área bajo esta línea, obtendremos cuántos metros avanzó. 4 por 1.5 me da 6 metros. Ahora, como el movimiento es velocidad constante, la aceleración es 0. Veamos algunos ejercicios. Dice: un tanque avanza con movimiento rectilíneo uniforme a 5 metros por segundo durante 20 segundos. Calcular la distancia recorrida. Para este cálculo usaremos el gráfico de velocidad. Anotamos los datos. Tenemos 5 metros por segundo, velocidad constante, y la duración es de 20 segundos. Como vimos hace unos segundos antes, el área amarilla va a ser la distancia recorrida. Multiplicamos 5 por 20 y eso me da 100 metros. El segundo ejercicio dice: Mario avanza con movimiento rectilíneo uniforme a razón de 10 metros por segundo. Teniendo en cuenta el dibujo, calcular el tiempo que le tomará a Mario llegar a la bandera. En el dibujo tenemos que de Mario a la bandera hay 200 metros. Colocamos los datos y tenemos 10 metros por segundo, velocidad constante, y el área es de 200. Por lo tanto, para calcular cuánto es el tiempo, dividimos 200 en 10 y me da 20 segundos. En el gráfico vemos que Rex retrocede y lo hace desde la posición 6 a la 1, tardándose 4 segundos. Calculamos la velocidad
que es 5 metros sobre 4, dándonos 1.25 metros por segundo, y es negativa porque retrocede. Lo dibujamos en el gráfico de velocidad y la aceleración es 0. Veamos un ejercicio. Mario y Luigi se mueven con movimiento rectilíneo uniforme y van al encuentro. Calcular el tiempo que emplean para encontrarse tomando en cuenta el gráfico. Acá usamos el gráfico de velocidad. Mario tiene una velocidad de 10 metros por segundo positivo y Luigi de 5 metros por segundo negativo. El área que hay entre ellas será la distancia total que recorren los dos, que son 300 metros. Si la altura de este rectángulo es 15, su base tendrá que ser de 20, o sea 20 segundos. Por lo tanto, Mario y Luigi se encuentran a los 20 segundos. Si queremos saber cuánto avanza Mario, solo calculamos el área bajo su velocidad, que es de 200 metros. Y lo mismo para Luigi, quien retrocede 100 metros. También lo podemos visualizar en el gráfico de posición. Veamos la animación. Mario avanza 200 y Luigi retrocede 100, encontrándose en la posición 200 metros a los 20 segundos. Una segunda forma es usar ecuaciones. La posición del objeto será la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Para el caso de Mario, la posición inicial es 0 y la velocidad es de 10, positiva. Para el caso de Luigi, la posición inicial es de 300 y la velocidad es de menos 5, porque retrocede. Transcurrido cierto tiempo, la posición de Mario y Luigi será la misma, por lo tanto igualamos ambas ecuaciones y calculamos el tiempo. Veamos un ejemplo donde Rex avanza, descansa y retrocede. Mediante el gráfico de posición podemos calcular la velocidad de avance o retroceso. Para el avance de Rex, camina 5 metros y lo hace en 2 segundos. Dividimos y tenemos una velocidad de 2.5 metros por segundo. Después de esto Rex se detiene entre los 2 y 6 segundos. Obviamente su velocidad es de 0. Después retrocede 3 metros y lo hace en 1 segundo. Calculamos y obtenemos una velocidad de menos 3 metros por segundo. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA. En la vida real, los objetos cambian de velocidad, aumentando o disminuyendo. A este cambio de velocidad lo llamamos aceleración. En la foto vemos un Bugatti, el cual acelera de 0 a 100 km por hora en 2.5 segundos. Transformamos esos km por hora en metros por segundo y nos da que el cambio de velocidad es de 0 a 27.8 metros por segundo en 2.5 segundos. Calculamos la aceleración, que es la división de este cambio de velocidad en ese periodo de tiempo, obteniendo una aceleración de 11.1 metros por segundo al cuadrado. Veamos un ejemplo de este movimiento. Un móvil que lleva una velocidad de 10 metros por segundo acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. En el gráfico de aceleración colocamos 2 y es una aceleración constante que dura cierto tiempo. La velocidad inicial es de 10 y como acelera va aumentando en el tiempo. La primera pregunta dice, el incremento de velocidad durante un minuto. Un minuto son 60 segundos. Sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad. O sea, que la letra V lo divido por 60, me tiene que dar 2. ¿Cuánto tiene que valer V? Exacto, 120 metros por segundo. Ahora, como la velocidad inicial es de 10, hay unos 120, la velocidad final será de 130 metros por segundo. De acá, yo puedo saber cuánto es el espacio o cuánto es la distancia recorrida. ¿Cómo? Calculando el área debajo de la línea roja, que sería un rectángulo y un triángulo. El área del rectángulo es 10 por 60, 600, y el área del triángulo es 120 por 60 dividido en 2, 3600. Sumamos ambas áreas y nos da 4200. Por lo tanto, la distancia que recorrió en un minuto es de 4200 metros. El siguiente ejercicio es un objeto frenando, aceleración negativa. Veamos, un motorista circula a 50 km por hora siguiendo una trayectoria rectilínea.
hasta que acciona los frenos de su vehículo y se detiene completamente. Si desde que frena hasta que se para transcurren 6 segundos, calcula la aceleración durante la frenada. Primero transformaremos los km por hora en metros por segundo, y eso nos da 13.9 metros por segundo. Como la moto va frenando hasta detenerse, su velocidad final es de 0 metros por segundo y tarda 6 segundos. Dibujamos la velocidad que va disminuyendo y con esto podemos calcular cuál es su desaceleración. Hacemos la división, 13.9 lo dividimos en 6 y nos da menos 2.31. Y es negativa porque va desacelerando o va frenando. También podemos calcular cuál es la distancia de frenado, que sería el área amarilla o el área del triángulo. Hacemos los cálculos y nos da 41.7 metros. Lo dibujamos en el gráfico de posición y obtenemos la siguiente curva. Para calcular las preguntas B y C lo haremos con la ecuación de la velocidad. La velocidad del objeto es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Colocamos los datos y tenemos que la velocidad es igual a 13.9 más menos 2,31 por t. Ese más menos es negativo y nos queda 13.9 menos 2.31 por t. Entonces ingresamos cuál es la velocidad a los 3 segundos. Y eso nos da 6.97 metros por segundo. Ahora, si queremos saber en cuál es el tiempo con una velocidad de 1, hacemos el proceso inverso. Y nos da un tiempo de 5.6 segundos.